Bienvenidos a mi canal, no olvides suscribirte. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, qué alegría. Muy, Muy muy bien, ¿y tú? bien. Vamos nada, darte la bienvenida. Encantadas en Cómplices de Tener con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Es de verdad un gusto contar contigo el día de hoy, este espacio de la comunicación no violenta en el marco de la inclusión en organizaciones. Es un título un poco largo, pero van a entender en nuestra conversación lo profundo que es, lo bonito que es esto que tenemos el día de hoy preparado. Sebastián, que es una persona muy especial con un conocimiento maravilloso acerca de estos temas de inclusión. Antes de presentarte, no sé si quieras decir algo, contarnos algo para... No, nada, simplemente agradecer este tipo de espacios me parece que son muy enriquecedores, porque como lo vamos a ir viendo un poco en la conversación que vamos a tener más adelante, creo que vamos por la vida a veces sin entender qué es comunicar sin violencia, y más aún que es todo el tema de la exclusión y cómo se basa en todo el tema de diversidad, que es un poco lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que muchas gracias a ti y a Mariela por esta invitación. Nosotros hicimos, ya llevamos unos 4 lives conversando acerca de la comunicación no violenta. ¿Por qué la comunicación no violenta? Este es un tema muy bello que viene de Rosenberg, un pacifista que vivió la apartheid, que fue un hombre que lo vivió en carne propia y y él que digamos que vivenciar en toda la sociedad en la que tuvo la oportunidad de desarrollar su vida. Y nosotros lo que hicimos fue, del libro, empezar a trabajar y a observar cómo podemos incluir todos estos aprendizajes de Rosenberg en nuestra vida diaria. Luego hablamos de las herramientas para utilizar en el coaching. Cuando estábamos trabajando esto nos dimos cuenta de lo importante que era poder también hablar de cómo se refleja. Mm, Bueno, para introducir un poco y contarles un poco detalles muy, muy valiosos del libro, que los recomiendo a todos. Lo encuentran en internet, lo pueden bajar. Si no, nos escriben en Cómplices y nosotros se los hacemos llegar. Es muy bonito porque lo que Rosenberg empieza a plantear es la empatía con letras mayúsculas, lo que significa el poder cuidar del otro, poder no solamente, nosotros tenemos ya casi que un cliché eh, con el tema de empatía es igual a ponerme en los zapatos del otro, y muchas veces no sabemos qué significa, qué hay detrás de ponerme en tus zapatos. Esto tiene que ver con un respeto tan profundo que me permito el no juzgarte. Fíjense cómo nosotros casi que sin pensarlo, cada vez que nos encontramos con otra persona, estamos emitiendo juicios acerca de ella, la estamos etiquetando. Y fíjense que todo esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy de la inclusión. La empatía tiene que ver con comprender las necesidades más profundas del otro. Vuelvo y digo, sin juzgarlas, teniendo una escucha tan grande que yo soy capaz de entender lo que el otro me dice. Y aquí aparece un tema que yo hablo mucho, y es el nivel de escucha. ¿Qué tanto yo te estoy escuchando cuando estoy enfrente tuyo? ¿Realmente yo estoy en modo radio, o lo que tú estás contando es algo que para mí es importante y que te pueda acoger desde tu necesidad? Esto tiene que ver con la empatía, y que se relaciona mucho con dos cosas. Una que tiene que ver con la presencia, con el aquí y el ahora, con estar realmente para ti. Y con esto que nos pasa hoy en día tanto, y es el hecho de tenemos tantas distracciones, tantas cosas a nuestro alrededor, que tanto nos damos la oportunidad de poder estar presentes en una situación y para un otro, porque tenemos el celular, el computador, eh, las personas hablándonos, una cantidad de cosas, de ruido en el exterior, que esto nos impide realmente cuidar del otro. Y desde ese lugar aparecen 4 etapas que plantea Rosenberg, que son la observación y la evaluación,
los sentimientos, que es realmente lo que a mí me está pasando y estoy sintiendo, cuál es mi necesidad y desde ese lugar cuál es el pedido que tengo al otro. Muchas veces aparece este callar, ¿no? Como cuáles son estas derivas del callar, de lo que no nos atrevemos a decir, y desde ese no decir también somos violentos con el otro. Cómo no lo cuidamos desde ese lugar. Y ahí hay un tema que es muy bonito y es eh, cuando no cuido al otro y cuando no me cuido a mí, cuando no me pongo a mí también de primeras. Entonces es un equilibrio, ¿no? Un balance de cómo me cuido yo y cómo cuido al otro con el que estoy interactuando. Entonces fíjense que todo esto nos lleva a nosotros en un momento dado a decir, queremos conversar acerca de cómo esto se permea en las organizaciones. Mariela, quien desafortunadamente no ha podido unirse, pero que está aquí con nosotras, con nosotros dos de corazón, es muy cercana a Juan Sebastián y ella me dijo, Juanse tiene que estar en este espacio, Juanse nos tiene que acompañar y es por esta razón que ella tenía muchísimas ganas de poder presentarte. Desafortunadamente, pues, insisto, no lo va a poder hacer. Y pues me corresponde a mí el honor de poder hacerlo. Juan Sebastián Ochoa, caleño, radicado en Bogotá hace 9 años, el menor de 3 hijos, profesional en psicología, con posgrados relacionados a las áreas de recursos humanos, salud y seguridad en el trabajo. Fíjense qué hoja de vida tan maravillosa de Juanse, con este cariño tan grande que nos da la oportunidad de conversar aquí con él. Trabajó con énfasis en riesgo psicosocial, derechos humanos, sexuales y reproductivos. Lleva más de 6 años trabajando en el país para diferentes organizaciones en temas relacionados con todo lo que tiene que ver con diversidad e inclusión. Y actualmente lidera este proceso en una prestigiosa multinacional. Juanse, bienvenido. Qué cantidad de pergamino. Yo lo mandé lo más resumido. Mucho más. Sí, sí, muchas De gracias. verdad que rico poder conversar contigo. Nosotros, ustedes se imaginan, con Juan hemos tenido varias conversaciones organizando este live y ha sido un gusto poder escuchar y aprender tanto acerca de lo que tiene que ver con esto que les hablaba del cuidado al otro. Y yo empezar por decirles que hice como un insight muy grande para mi vida, eh, como un tema de conciencia muy grande, y es como muchas veces eh, he sido violenta en la comunicación con otros sin darme cuenta en todo este tema de la inclusión. Creo que Juan se nos va a acercar en cuenta de muchas cosas que hoy en día puede que las hacemos y ni siquiera nos damos cuenta. Eh, entonces, pues nada, bienvenidos todos a hacerle preguntas a Juanse, a poder nutrir este espacio tan valioso y esta oportunidad de oro que tenemos. Quiero empezar por preguntarte de dónde nace tu inquietud de trabajar en inclusión. Pues mira, nace de la vida misma, porque cuando yo, digamos, estaba estudiando psicología y me fui orientando hacia dónde quería o bajo qué campo quería trabajar, pues siempre me gustó mucho el tema organizacional y el tema de la salud dentro del mundo organizacional. Así que por muchos años me dediqué a todo lo que tenía que ver con el área de recursos humanos y fui escalando poco a poco hasta llegar incluso a liderar áreas completas. Y estaba enamorado del proceso hasta que empecé a darme cuenta que había un trabajo detrás de liderar áreas como recursos humanos demasiado administrativas, demasiado numéricas, demasiado frías incluso. Y hubo un momento en el que definitivamente sentí que estaba perdiendo el norte de mi profesión, el norte de mi vocación hacia lo que correspondía realmente con las personas, y decidí alejarme un poco como de todo este ejercicio, y por cosas de la vida llegué a trabajar en una agremiación que justamente aborda todo el tema de la diversidad. En principio era todo el tema de diversidad sexual y poco a poco pues se fue encaminando otro tipo de diversidades
y fue para mí también muy sorprendente darme cuenta en este camino que habían tantas organizaciones interesadas en trabajar en este tema de manera muy respetuosa y muy verdadera. Y te digo que me pareció sorprendente también porque yo hago parte de una de las poblaciones más diversas que pueden haber, que es la LGBTIQ+, y para mí ni siquiera pasaba por la cabeza de que estas conversaciones se tenían que hacer y se tenían que hacer de manera contundente. Entonces, una vez que entré a este mundo, creo que ya no me quiero salir. La vida, gracias a Dios, me ha traído la fortuna de poder seguir desempeñándome hoy en día en una organización multinacional que, que aporta y cree realmente en esto y constituyó un área, constituyó un cargo para que pueda liderar y desarrollar todo el tema de diversidad e inclusión. Así que creo que todos los que tenemos la fortuna de trabajar en este tema, de conocerlo, nos enamoramos Qué y bonito. queremos seguir adelante Y con bueno, él. cuéntanos un poquito más en detalle qué es este tema de la inclusión exactamente. Ahí creo que es importante hacer una precisión, y es que la inclusión hace parte de un pilar que digamos que los que trabajamos en esto lo conocemos como DEI, diversidad, equidad e inclusión, DEI. Inclusión hace parte de esta conversación, pero no está sola. Es necesario que nosotros entendamos qué es diversidad, que es un conjunto de características que todos tenemos, absolutamente todas las personas tenemos esas características diversas en nuestro interior. ¿Qué pasa? Que algunas de estas características efectivamente nos pueden hacer más vulnerables a sufrir discriminación, acoso, vulneración, segregación, exclusión, ¿sí? Entonces, es entender cómo esas características las tengo que proteger, las tengo que cuidar, incluso tengo que poner la conversación sobre la mesa, y la equidad se convierte en ese puente justamente entre la diversidad y la inclusión. La equidad es una tarea importantísima en la que tenemos como organización o como personas, entender que hay procesos, protocolos, programas, ejercicios, relacionamientos, actos de comunicación que yo tengo que modificar para que efectivamente esas personas o esa población que por su situación son vulneradas entren a participar en justicia en estas situaciones. Un ejemplo que te puedo dar son las personas con discapacidad. La manera en que ellos se comunican o que ellos aprenden o que ellos participan no es la misma de las personas que tal vez no tenemos esa situación. Entonces la equidad es resaltar esa diferencia, pero no para marcar la diferencia, sino para incluir la diferencia, ¿sí? Y desde ahí la inclusión toma un papel importante. La inclusión sola, si te das cuenta, no puede existir sin estas dos. Y en la inclusión el ejercicio no se puede convertir en un número o en un porcentaje en que yo te diga, tengo tanto por ciento de mujeres, tengo tanto por ciento de personas con discapacidad, tengo tanto por ciento de personas con alguna situación étnica o diversidad sexual, sino es, tengo tanto por ciento de personas con esta situación y tengo un tanto por ciento de mi personal capacitado para relacionarse óptimamente y asertivamente con estas personas, ¿sí? Porque, vuelvo y te digo, hay una inclusión forzada que muchas empresas están haciendo hoy en día por tener victorias tempranas, por tener banderas, pero que cuando tú te das cuenta con esa población, ellos están todavía en una situación de mucha desventaja. No participan en vacantes, no participan en promociones, no participan en desarrollo, se sienten completamente excluidos, en algunos casos no se sienten seguros, ¿sí? Como por ejemplo el caso de las personas trans o las personas de género no binario, porque son atacadas constantemente. Entonces, la inclusión es un pilar de este factor tan importante que es diversidad, equidad e inclusión, y que transforma el común de las organizaciones. Y lo más bonito que te puedo decir que he podido evidenciar es que estos aprendizajes se van fuera de la organización, se van hacia las familias, se van hacia la sociedad, construye país, rompe estos sesgos inconscientes, somos más hábiles para comunicarnos con la otra persona, algo que tú dijiste, empiezo a observarme y empiezo a observar mi entorno para que efectivamente mi comunicación sea mucho más puntual Es y como que respetuosa con lo él. que te estoy diciendo es que generamos una conciencia que es multiplicada. Qué bonito. Así es. Mira, acá Lauriano nos dice, creo que es importante hablar de DI, DEI. Un beso enorme, mi Claudia hermosa. Ella es una líder maravillosa en temas de diversidad también en otra gran multinacional.
y le aprendo día a día con humor y con mucha complicidad. Qué belleza. Quiero preguntarte, desde la exclusión, ¿qué ejemplos nos puedes dar de violencia en la comunicación organizacional? Lo que te, lo que te has encontrado. La, lo interesante es que cuando hablamos de violencia, muchas veces las personas se nos viene a la cabeza como la violencia más ruidosa, ¿no? O sea, como la física, la verbal, el golpe, el insulto, pero hay muchos tipos de violencia y las más peligrosas son justamente estas violencias silenciosas como la exclusión, ¿no? Estas que no nos damos cuenta que nos está pasando o que incluso somos víctimas y ni siquiera nos enteramos. Y la exclusión además, lastimosamente en la historia ha estado amparada incluso por gobiernos y por instituciones religiosas que son muy poderosas dentro de nuestra construcción social. Entonces, ir desaprendiendo esta situación y darnos cuenta que estamos cometiendo un acto violento es un paso muy difícil. Y las organizaciones, por supuesto, no se salvan de tener en su interior estos actos y los puedes ver en mil procesos, como por ejemplo un proceso de reclutamiento y selección. Aún te puedes encontrar postulaciones de vacantes en las que te dicen hombres o mujeres de tantos y tantos años, de tales universidades. Hay algunas que te dicen no venezolanos, no costeños, no negros. Bueno, sumamente violentas en la manera en que te están diciendo cuál es el perfil que están teniendo las organizaciones. De ahí para adelante, todo lo que tú te puedas llegar a imaginar, la posibilidad de restringir que una mujer, por ejemplo, por el simple hecho de ser mujer, pueda participar en cargos directivos. Esto que escuchamos alrededor a veces en los entornos organizacionales en decir, no, traigan un hombre para que mediemos un poco todo el tema hormonal porque es que entre mujeres se tiran muy duro. Eh, o el tema o el tema con las comunidades LGBT en el que si una persona, digamos un hombre, revela abiertamente que es homosexual, entonces deja de ser menos hombre porque ser hombre es aquel que le gusta a la mujer, aquel que protege, aquel que es Superman, aquel que es proveedor, en fin, hay una situación muy grande en las exclusiones que tenemos, pero lo más importante aquí es cómo la exclusión impide que las personas tengan las mismas oportunidades. Y, y lo que te decía con la exclusión es que no necesariamente es un acto violento declarado. Hay mucho oculto dentro del proceso, en el proceso de excluir a las personas, que a veces ni siquiera nos damos cuenta que nos están excluyendo de las conversaciones o nos están excluyendo de la participación. No hacemos parte de esas comunicaciones internas, no nos vemos en los posts, no nos vemos en las fotos. Entonces, eso en cierta forma es decirle a la otra persona, tú no existes. Y si no existo, entonces, ¿qué soy? ¿Qué termino representando? Las organizaciones lastimosamente aún seguimos estando muy cargadas de esos actos, pero lo grave ahí es que están basados principalmente en la ignorancia más que en el deseo realmente de ser violento. Y ahí hay un trabajo muy importante de educarnos y de sensibilizarnos en las necesidades que tienen esos otros y cuáles son las necesidades que yo también tengo para poder conversarlas y llegar a puntos comunes de encuentro para que todos Estoy nos sintamos bien dentro del escuchando que trabajo. hay mucha sutileza acá. Claro, porque nadie quiere ser tildado de excluyente. Nadie quiere que te señalen de que tú estás siendo racista, homofóbico, transfóbico, machista. Eso no es algo que tú quieres que te resalten. Sin embargo, sí hacemos cosas para que nos digan situaciones como esas. Todavía nos encontramos con muchas empresas que de manera callada terminan mandando a que las candidatas mujeres hagan un proceso de examen de serología para ver si están embarazadas, ¿no? Oculto bajo el término, no, queremos ver cómo está tu colesterol. Eh, ¿Cuál es el problema de que una mujer esté embarazada? ¿Por qué nos da tanto miedo de que una mujer tenga esa posibilidad antes, durante o después de ser seleccionada? No existe la posibilidad de que entendamos qué necesita, por ejemplo, una ruta de empleabilidad trans. No tenemos claro esto de, todavía tenemos organizaciones que te entregan al inicio del trabajo un código de vestuario en que los hombres tenemos que vestir así y las mujeres tenemos que vestir así y negamos la posibilidad de que cada quien pueda expresar sus realidades y su diversidad. Entonces hay mucha sutileza y el problema no solamente de quien hace el acto sutil, sino de quienes lo interpretamos y ni siquiera nos damos cuenta y lo volvemos paisaje. Estaba pensando mientras te escuchaba algo cuando hablabas del tema, por ejemplo, de las mujeres, y es que ni percepción
esto ha avanzado un montón en Colombia. Estoy hablando de un pedacito y ya voy entendiendo la discusión no solamente tiene que ver con mujeres, sino tiene que ver con toda la diversidad, como tú nos comentabas ahora. Desde tu mirada, ¿qué tanto hemos avanzado en Colombia y cómo estamos con respecto al resto de Latinoamérica? Vamos a pasitos de bebé. Digamos que en Colombia tenemos una ventaja interesante en materia de políticas ampliadas. Colombia es uno de los países en la región con mejores políticas públicas que resaltan y protegen la diversidad de todo tipo, los indígenas, los raciales, la comunidad LGBT, las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores. Tenemos una serie de políticas muy importantes, pero son tantas políticas y son tantas cosas que se han construido que tú llegas a una organización y preguntas y la gente no tiene la menor idea. Entonces, falta educarnos y falta ser un poco también más curiosos en saber, bueno, qué está diciendo nuestro marco jurídico normativo en el país para poder trabajar, uno, bajo la norma y dos, para darnos cuenta de que esto está pasando y que lo tenemos que hacer. En ese sentido, Colombia va muy bien, pero falta la implementación, falta la cultura. Seguimos siendo un país muy machista, seguimos siendo un país muy misógino, seguimos teniendo unos actos de homofobia, transfobia muy fuertes. Tenemos un tema de racismo, pero creo que tenemos un tema mucho más fuerte relacionado hacia las comunidades indígenas. Eh, y tenemos una situación muy particular con las poblaciones de los adultos mayores en poderles brindar oportunidades laborales, ¿no? O sea, esta situación de que una persona puede estar en edad pensional, pero no quiere decir que ya va a recibir su pensión, porque tú sabes que aquí o nos faltan las semanas o nos falta la edad. Puedo tener la edad, pero no tengo las semanas. Entonces ya vas viendo que van empezando a haber empresas que dicen, venga, yo lo contrato su experiencia y le ayudo a terminar esas semanas para que pueda pensionarse con algo digno, pues, dentro del marco. Estamos muy temerosos todavía de ciertas cosas. Creo que en materia de mujeres hemos avanzado muy positivamente. Aún hay unas brechas importantes que cerrar, pero el tema de mujeres ha sido, creo yo, el más avanzado dentro de todos los ejercicios de diversidad. Sin embargo, cuando hablamos de género, ahí es importante tener claro que género no son mujeres. Género son mujeres, género son hombres, género son personas trans, género son personas de género no binario, género es hablar de personas de género fluido, de agéneros, bueno, de todo lo que tú te imaginas que está bajo esa gran sombrilla de la arista de género, y ahí todavía hace falta muchísima participación. Yo ahorita, en marzo, pues que fue el Día Internacional de la Mujer, en solamente un evento, bueno, todos, uno incluido en el que me invitó Claudia también a participar, vi que estuvieron invitados y presentes los hombres. Yo no sé por qué a los hombres nos excluyen de la conversación de mujeres, por ejemplo. Las mujeres, sí, es importante empoderarlas, pero las mujeres no se salvan solas. Las mujeres necesitan de que los hombres entendamos cuáles son sus necesidades, que nosotros necesitamos también desaprender, cómo podemos acompañarlas, cómo ustedes nos pueden acompañar a nosotros también a ser menos machistas, cómo podemos encontrar ese punto de convergencia entre los géneros y además cómo empezamos a darnos cuenta de que ya hay personas, además por resoluciones de la Corte Constitucional, que tienen una presencia jurídica respaldada, como las personas trans y las personas de género no binario. Cómo las invitamos a que nos digan qué está pasando con ustedes, porque hay unas grandes preguntas y tenemos que quitarnos el miedo a preguntar para poder entender, tenemos que quitarnos el miedo de cometer errores para corregir y asimismo poder justamente incluirlos realmente a una conversación mucho más equitativa e inclusiva. Pero si tú ves, hablar de género aún sigue siendo un tema de mujeres y no, hacen parte, Importante, pero no son las únicas. parte, pero no son las únicas. Tenemos aquí dos preguntas muy buenas. Una de Jorge Alberto Top. ¿Cómo desde las políticas públicas educativas podemos hablar de inclusión? Bueno, la parte educativa, digamos que en las universidades ha sido mucho más fácil de avanzar. Los colegios siguen siendo muy tímidos en hablar de diversidad. Digamos que el tema de la presencia ahí de las juntas de padres que temen
abordar estos temas juegan un papel muy negativo para que se pueda avanzar. Hay organizaciones como por ejemplo la Fundación Sergio Urrego, que justamente se ha encargado de promover la educación en materias de diversidad de todo tipo dentro de las organizaciones, justamente para que en los planteles educativos no ocurra lo que le ocurrió a Sergio, justamente por la ignorancia y por la violencia que la ignorancia puede generar. Eh, pero digamos que en materia de políticas, la ley es clara. La inclusión está dada, la diversidad es permitida, puede existir y puede haber, pero eso no quiere decir que en los colegios todavía no estemos experimentando el tema del bullying, el tema, y además que no solamente entre compañeros, ¿no? Hay un tema importantísimo de bullying marcado también por parte de las directivas de los colegios, en prohibir la existencia de ciertas diversidades a temprana edad. Y además que tenemos un número importante de colegios que pertenecen, por ejemplo, a las arquidiócesis. Y esto frena muchísimo las posibilidades. Hay que invitar a que quienes hacen frente a estas conversaciones pues se sumen, nos cuenten cuáles son sus miedos, cuáles son sus temores, revisemos en conjunto materiales y apostemos a hablar porque los jóvenes tienen muchísimas dudas, muchas. Y no hay nada peor que tener dudas y que nadie te las conteste, ni en tu casa, ni en el colegio, y además de identificar que eres el único en tu salón con estas características. Eh, entonces la formación sí está siendo cada vez más importante en esto. Los colegios están muy quedados, las universidades digamos que avanzan un poquito más, pero también son espacios muy violentos para ciertas diversidades. Entonces es importante que se hable, porque además la tasa de suicidio en niños y adolescentes es muy alta, para nuestro país es muy alta, y es no entenderle. Te coloco un ejemplo como cuando salió el tema de ser Pilo Paga, en la que personas de muy escasos recursos pueden estudiar de acuerdo a su nivel académico en un, no sé, yo soy de una ciudad como Quibdó, no tengo recurso entrar a una universidad como los Andes. El caso de deserción escolar de este tipo de estudiantes que venían de estas ciudades es muy alto justamente porque nunca se sintieron incluidos dentro de estos contextos universitarios, porque nunca prepararon a la población estudiantil a que íbamos a recibir estas características y que las teníamos que respetar y cuidar. Entonces, por eso es tan importante la pregunta que nos hicieron. Lastimosamente no hemos avanzado mucho, pero hay que empezar por las preguntas para saber dónde tenemos que Por empujar un supuesto. poco más la De los conversación. Santos Cocina, Ricardo nos pregunta, ¿cómo hacer para interiorizar y no que sea moda o discurso? Eso es muy importante y nosotros lo llamamos pinkwashing. Esto lo hacen muchas organizaciones y es que con tal de tener banderas, entonces ahorita viene el mes de junio, que es el mes del orgullo LGBT, entonces pintan de colores su logo y sacan una que dos conversaciones, pero adentro realmente no está pasando nada. Sí, sí pasa, es verdad. Hay un tema en que algunas empresas asumen esta conversación por moda, eh, pero el ejercicio es que quienes lideren o que hayan cabezas que lideren esto realmente se preocupen por las personas. Es que hablar de diversidad, más que un proceso organizacional, es hablar de las vidas de las personas y es tocar las fibras más sensibles que nuestro personal puede tener, porque yo puede ser que yo no tenga ninguna de estas características, pero puedo tener un hermano, un hijo, un papá, una mamá, alguien que sí está dentro de esos grupos vulnerables y eso inmediatamente me hace parte de esa conversación. Entonces, es entender incluso de que esto va muy anclado a nuestra salud mental y a la salud mental de los colaboradores. Mm, es un tema de revisarlo con completa responsabilidad, pero para eso hay que entender hacia dónde estoy metiéndome y qué voy a hacer. Porque esto no es solamente una cuestión de talleres y charlas, esto también requiere de recursos de dinero, recursos de personal, recursos de compromiso, de tiempo, de formación, de sensibilización para que realmente nuestros pasos, aunque sean demorados, vayan a un objetivo Estoy realmente escuchando que importante. tiene que ver con lo que llamaba Rosenberg en la comunicación no violenta, conectarnos desde el corazón y aceptarnos profundamente. Y lo es que imagínate que yo sea una mamá
cabeza de familia o una mamá con un compañero, puedo estar acompañada, y que uno de mis hijos en su adolescencia me esté presentando sus inquietudes en orientación sexual o en identidad de género y yo no tenga a quién recurrir, no tengo dónde preguntar, no tengo cómo saber qué es lo que está pasando. Y a esta mamá o a estos papás, tener un hijo diverso también los expone, ¿no? Porque obviamente a nadie le enseñan a ser padre y mucho menos a ser padre de alguien que va a asumir o va a tener unas características diversas. Entonces, eso requiere que yo sepa a dónde puedo ir a buscar y dónde puedo contar. Y si el día de mañana yo quiero decir en mi oficina, en mi trabajo, a mis compañeros, es que voy a cenar con el novio de mi hijo, pues nadie me venga a voltear a mirar con ojos de extrañeza ni me vayan a hacer algún tipo de comentario incómodo o decir que yo tengo una bipolaridad, es también salir del closet. Es que el closet es un lugar muy cómodo. Yo creo que el closet no lo tenemos que ver como algo negativo. Lo que pasa es que nadie quiere quedarse toda la vida metido en cuatro espacios. Pero si yo voy a promover esos espacios seguros, tengo que implementar una conversación muy sana, muy clara, muy educativa, muy formativa, para que realmente las personas puedan encontrarse ahí y, como lo dices tú, conectarse desde los corazones. Cuando tú abres estos espacios y las personas tienen la posibilidad de contar sus realidades y se sienten seguros para contar sus realidades, te das cuenta que las personas se liberan de una cruz y de un peso de silencio porque lastimosamente ciertas características diversas están cargadas de un estigma y de unos juicios sociales muy bravos. Seas tú o sea tu familia la que esté en esa arista, aún encuentras mucha pena, mucha vergüenza, mucho temor, mucho miedo. Entonces, entender ese lugar y ayudar a que la persona salga de ahí es liberador tanto para ellos como para Qué quienes lindo. realmente hacemos este Ahí trabajo. escucho algo muy importante y es la gestión emocional. ¿Qué pasa con la culpa? La culpa que siento por siendo padre o siendo una persona diversa, que sus necesidades se incluye, entiendo esto, cómo gestiono el miedo, cómo gestiono todas las emociones que aparecen. La culpa es un enemigo gigante de la diversidad, porque hay culpas que sentimos nosotros mismos y hay culpas que cargamos por enseñanza de otros, ¿no? Eh, y esa culpa también va acompañada de mucho miedo, miedo de que si expongo, cuento quién realmente soy o qué realmente pasa en mi entorno, tengo miedo del juicio, tengo miedo del comentario, tengo miedo de la agresión, tengo miedo de la exclusión, tengo miedo de dejar de tener una posición, de verme muy vulnerable, porque parece ser que tener ciertas características diversas te hacen menos persona, te hacen menos ser humano, y ahí empiezas a ver que hay como una escala de valores, ¿no? Que algunas personas valen más que otras. Entonces es romper un poco con todos estos sesgos inconscientes que cargamos, que nos imponemos nosotros mismos. Hay veces que hemos acompañado a personas a salir del closet de cualquier tipo de característica diversa, y te das cuenta que, o más bien ellos se dan cuenta que salir del closet era menos duro de lo que pensaban. ¿Sí? Y hay gente que se queda metida en ese espacio por el juicio que está haciendo al exterior también, ¿no? Puede ser que ni siquiera se había dado cuenta que su entorno era un entorno seguro. Entonces, esto no es solamente una conversación hacia quienes tienen que brindar la ayuda a las poblaciones vulnerables. Las poblaciones vulnerables también tienen que formarse, capacitarse, en saber expresar qué necesitan, en saber presentar sus necesidades, sus requerimientos, en donde necesito que tú me acompañes y que tú me ayudes a realmente estar incluido, a resaltar que hay una serie de situaciones o actos que no son correctos para mí y que necesito que los revisemos. La culpa y el miedo que tienen algunas poblaciones diversas hace también difícil que quienes ni siquiera lo han considerado se enteren, porque ni uno pregunta ni el otro cuenta. Entonces hay un desencuentro constante de un lado y el otro. Por eso es importante que alguien lidere este acto y empiece a juntar las piezas y empiece a colocar al uno y al otro a charlar, a conversar. Mira, una situación que se presenta mucho en las organizaciones
de manera muy agresiva es cuando tienes grupos religiosos o personas con religiones muy acérrimas y personas de la población LGBT. Estas dos no se pueden ver ni en pintura, porque pues parece ser que una no comulga con la otra. Entonces es encontrarlas, llevarlas, empezar a que descubran más allá de la religión o de su orientación sexual, que empiecen a descubrir a la persona, a quien tienen el frente, y terminan cayéndose divinamente. Incluso si hacia el final sea simplemente, ni tú me hablas de religión ni yo te hablo de mi orientación sexual. Y son pequeños acuerdos que terminan haciendo que la comunicación fluya y que los espacios laborales Mira sean que mucho haya más armoniosos. una tercera emoción que no había hecho, la verdad, y es la aceptación. La aceptación de quién soy yo y quién eres tú. Así Qué es. hermoso. Y es que aceptarse cuesta, ¿no? Con luz y con oscuridad, porque a veces nos aceptamos lo bueno, pero lo malo ni siquiera lo nombramos, o no lo nombramos. Entonces ahí también es importante esa charladita que a veces todos nos tenemos que Sí, pegar y con nosotros fíjate que mismos. hablas de los grupos, de los religiosos y la comunidad indígena, y yo siento que muchas veces soy capaz de ver mi luz y mi sombra la veo en el otro. Creo que es la sombra del otro y es la mía. Y eso es que también nos muestra Rosendel, Pasa, cómo al final todos somos uno. Y creemos que estamos separados y somos uno. así es. Qué lindo. Me da mucho pesar que María no esté aquí pudiendo hacerte tantas preguntas que pero voy a hacer una especial que ella quería hacerte y es, ¿cuáles son los indicadores que nos muestran que normalizamos la violencia al interior de la organización? Es interesante porque cuando hablamos de indicadores normalmente buscamos eh, que, que el indicador sea como el positivo, ¿no? Pero no buscamos el indicador de qué es lo que estamos haciendo mal. Pero digamos que hay muchos elementos que nos pueden indicar justamente qué no está funcionando muy bien y puede ser, por ejemplo, cuando eh, podemos recibir, por ejemplo, las quejas que tenemos en nuestros comités de convivencia o lo que tenemos relacionado con acoso sexual, pero también podemos empezar a revisar cuántas mujeres tenemos en nuestros cargos de dirección, cuántas mujeres les damos la oportunidad de crecimiento, qué estamos haciendo con nuestro personal para que tengan, por ejemplo, la posibilidad de tener mentorías o coaching para que puedan desarrollar no solamente sus habilidades técnicas, sino también justamente todo lo que corresponde a sus competencias humanas para que puedan ejercer cargos de liderazgo el día de mañana o formativos el día de mañana. Eh, Hay muchas cosas que nos indican que efectivamente no estamos haciendo las cosas bien o no estamos incluyendo. Pero lo importante aquí para identificar ese indicador es entender qué queremos con la diversidad, hacia dónde queremos ir, ¿sí? Quiero ser una empresa incluyente porque yo quiero que este sea un espacio laboral sano y amigable para todos, o simplemente es un pinkwashing, o solamente es por un mes. Aquí es importante que incluso los indicadores nos demuestren que efectivamente en materia de diversidad estamos lejos, ¿sí? No tengo suficiente personal con discapacidad, no tengo idea si tengo personas que pertenecen a la población LGBT, no tengo idea si tengo personas con discapacidades psicosociales, no sé si las mujeres que yo tengo aquí están sufriendo, tienen algún tema basado en violencia de género, en fin, es entender que hay una serie de indicadores que efectivamente sí puedo recoger para que yo pueda elaborar ese camino hacia donde quiero ir. No es cuestión de coger y abordarlo todo al mismo tiempo porque puede ser abrumador para las personas y más si nunca lo hemos hecho, pero yo puedo ver cuáles son justamente esos grupos a los que yo quiero tocar de primeros para que puedan ir poco a poco saliendo de ahí y ver cómo ya en lo que he madurado puedo empezar a ingresar otro tipo de Y para poblaciones. terminar, quisiera hacerte una última pregunta y es, en, en lo quizá pequeño, que no es tan pequeño, porque es que el lenguaje crea realidades, pero en algo que yo puedo ir haciendo en el día a día, ¿qué crees que las organizaciones tienen que hacer en términos de comunicación?
que pasa es que para mí la comunicación es tan compleja. Hablar bien, comunicarme bien, decirle, dejarle claro al otro lo que necesito y lo que quiero, te digo, yo que llevo trabajando en las empresas tanto tiempo, veo que es un reto importante, es un reto difícil. Ahora imagínatelo hablarlo desde la exclusión, pero creo que el primer paso es sensibilizar. La primera tarea es dejar los miedos y poner las conversaciones sobre la mesa. Decir, bueno, ¿qué poblaciones tenemos? Diagnostiquémonos, hagamos un ejercicio de censo, veamos cuántas personas están viviendo en esta condición o cuántas personas tienen estas características, de manera anónima. Yo no necesito tener el nombre de cada uno en cada arista, con que yo pueda decir tengo 15, 20, 30 personas en esta condición, ya para mí deben de ser motivadores para yo decir, bueno, tengo que trabajar en esto, tengo que descubrir cómo puedo acompañarlos y que ellos poco a poco, a medida que van viendo justamente el avance, lo puedan incluir. Comunicar también es dar un poco la luz y la esperanza de que yo, empresa, estoy reconociendo que te tengo a ti y que al tenerte a ti te quiero cuidar y te quiero acompañar y te quiero proteger. Y lo que dijiste ahorita es muy cierto, la comunicación genera realidades y eso es lo que muchas veces escuchamos de poblaciones como la de género no binario cuando ellos insisten en el tema de ser tratados con la E, ¿no? Compañere, amigue, todo esto que para los que de pronto no pertenecemos a esta población decimos, pero venga, eso suena feo, eso no sé ni cómo decirlo, me genera mucho estrés porque ahora tengo que desaprender cómo es que se habla para hablar de otra manera. Y es desde ahí, ya le estoy generando con toda mi exclusión una carga de violencia impresionante al decirle al otro, tú no existes porque eso que tú me estás diciendo no es, ¿sí? ¿Por qué no más bien no nos sentamos y le decimos, venga, explíqueme y veamos cómo entre ustedes y yo como organización aprendemos juntos y tal vez encontramos otro medio de comunicación que sea mucho más corporativo, más pulido, pero que ustedes se sientan participantes, porque es esta situación realmente lo que está pasando aquí, que también lo han hablado mucho las mujeres y es, nómbreme, yo también existo. Porque si la palabra, por ejemplo, coordinador tiene femenino a coordinadora, mi cargo yo siendo mujer dice coordinador de. Colóqueme la A, que yo también existo. Así como existe el médico, existe la médica. Así como existe el arquitecto, existe la arquitecta. Así como existe el psicólogo, existe la psicóloga. Nómbreme que yo también hago parte. Esta es una lucha que las mujeres han avanzado y han logrado en ciertos campos. Y aquí se nos suman unos nuevos que también están esperando justamente esa misma victoria. Pero de entrada se la estamos negando, de entrada le estamos diciendo, no, son muy difíciles, eso no existe. La Real Academia de la Lengua Española, que son 7 señores de muchos años blancos, cisgénero, todos están diciendo que no, entonces como ellos dicen que no, ustedes, que son muchas personas, que simplemente no existen. Entonces, como te das cuenta, comunicar tiene que necesariamente invitar al otro a que me cuente por qué, y a que me conteste las dudas y preguntas que son completamente válidas tenerlas, porque pues también nadie aprendió de este tema de la nada, necesito que el otro me cuente y decirle, mira, yo no sé cómo relacionarme contigo, no sé si un día te trato en femenino, en masculino, no sé si está bien que yo te diga este tipo de cosas, no sé si mi comentario está siendo machista, no sé si mi comentario está siendo, te está afectando en algo, yo necesito decir también, me puedo equivocar y si me equivoco, corrígeme y corrígeme con respeto y entre todos llegamos a ese punto y ese acuerdo. Entonces, es un ejercicio largo, no creo que hayan unas pildoritas, creo que es poner todo en la mesa y lo primero es saber y decir, no tengo ni idea cómo hacerlo y hagámoslo No entre tengo todos. ni idea cómo hacerlo y hagámoslo entre todos. Eh, y me trae esto a algo que nosotros trabajamos mucho en Complexes y es, primero nos conocemos, sabemos quién eres tú, qué te gusta, cómo te hablo, qué no te gusta y qué no me gusta a mí, para poder generar confianza y finalmente poder coordinar. Y un resultado juntos, un horizonte juntos, implica que nos conocemos, que confiamos en el otro. Hoy Así está es, claro en esta así conversación es. que hemos avanzado. Hago una conciencia grande de en que estamos hoy día en términos de acción. El camino todavía es largo, las organizaciones. Es largo.
es largo. Incluso las zonas del mundo en que más han avanzado, esto todos los días va saliendo cosas nuevas. Entonces creo que la meta es algún día no tener ni que hablar del tema, pero para eso tenemos es que aprender muchísimo del respeto, ¿no? Y muchísimo de la posibilidad de que el otro puede ser lo que quiera hacer y que eso no tiene por qué afectarme de manera negativa y más bien cómo lo acompaño a que tenga las mismas oportunidades y entender que no somos iguales. En lo único que tenemos que ser iguales es en deberes, derechos y oportunidades. De ahí para adelante todos somos Y distintos está y bien. está bien ser distinto. Es curioso porque una de las cosas que más me llevo hoy es entender que eso no está por allá. También tengo que ver que esto es conmigo. Muchas Así es. gracias por tanto aprendizaje. Yo creo que me atrevo a hablar por mí y por todas las personas que están acá, por todo el aprendizaje que nos das. Realmente fue una lección de vida maravillosa en este espacio. No, con muchísimo gusto, María. Fue un gusto haber estado aquí contigo por la invitación que tú y María me hicieron. Así es. Y nada, que se Un repitan abrazo muchas más. muy grande. Espero poder. Chao, que estés muy Hasta bien. luego. Gracias por ver nuestros videos. Si te gustó, suscríbete, comparte y dale like.